Hola padre, ¿cómo estás? Muy bien, Rafa, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Aquí en esta bellísima iglesia de San José María Escrivá de Balaguer. Está preciosa, ¿eh? Hermosa. Está preciosa. Y aprovechando tu visita en nuestras tierras, oye, yo tengo muchas dudas y preguntas acerca de la celebración de la misa. Pues ya que estamos aquí podríamos aprovechar y me preguntas lo que quieras y yo también te pregunto, porque luego hay cosas que suponemos los sacerdotes de que los fieles o no les importa o no se van a dar cuenta, y así pues también tú de forma indirecta, o más bien diciéndomelo a mí, nos lo dices a todos. ¿Qué te parece? Pues ¿te parece si empezamos? Empezamos, me encanta la idea. Sigamos entonces un poco el orden de la misa para irnos con esa tónica y vamos a ver qué preguntas nos van saliendo. Perfecto. Muy bien. Vamos al principio. Al principio. La procesión de entrada. Muy bien. La procesión de entrada. Lo que pasa es que normalmente no tiene que entrar el sacerdote solo. Okay. Siempre hay la cruz procesional, una cruz alta, grande, bonita, y hay dos cirios, o bueno, se llaman los seriferarios, ¿no? Los que cargan los cirios, son dos velas procesionales. Pero eso debe ser en cualquier misa, ¿puede ser en cualquier misa o únicamente en las misas muy solemnes? Normalmente es en la misa solemne. Por ejemplo, el domingo es una buena ocasión para utilizar estas cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, perdón, incluso me equivoqué. Mira, al principio va el turíbulo, o sea, el que lleva el incensario, normalmente con otro que lleva la naveta, donde está el incienso y que quema, pues, donde está el carbón. El sentido del incienso son nuestras oraciones que suben a Dios. Eso es muy bonito. Después viene la cruz, porque todos caminamos al encuentro del Señor por la cruz, ¿no? Que nos está llevando hacia Cristo. Y las velas nos recuerdan que nosotros en el bautismo hemos recibido la luz de Cristo. Ya en la antigüedad, cuando la gente la bautizaban, el baptisterio estaba fuera de la iglesia y venían con las velas, entraban en la iglesia y se hacía la procesión al altar, porque ahí se iban a encontrar por primera vez con Jesús Eucaristía, que es la presencia real de Cristo, ¿no? Entonces lo normal es que el sacerdote, ya preparado para la procesión, con las manos juntas, al entrar a la iglesia toma agua bendita. Eso es algo que se olvida mucho. Toma agua bendita. En algunos lugares hay la costumbre de echar una gotita al piso en honor de las almas del purgatorio. Se hace la señal de la cruz, recordando el bautismo. Antes se decía, el agua bendita sea para mí salvación y vida. Entonces empieza la procesión, ¿no? Aquí normalmente la procesión es para ir, hey, hola, buenos días. Si no, estás así. Es algo solemne. Claro, es algo, no, es solemne y además, pero más que solemne es algo recogido, es recogimiento, ¿no? Entonces tú vas con la mirada abajo, obviamente, y esto es lo que es difícil, ¿no? Algunos monaguillos, yo que tengo muchos monaguillos, el hecho de que tenemos que caminar juntos. Mira, a ver, ven. ¿Sería como a la par? No, y además el mismo pie y al mismo tiempo. No, o sea, no voy atrás de ti o adelante. El monaguillo va normalmente adelante, adelante del sacerdote, pero es caminar con el mismo pie. Eso es un poco, a algunos les cuesta trabajo, y eso significa, no es una payasada, ¿no? Para que parezcamos militares, claro, sino es para expresar la armonía y la unidad de la iglesia, que todos nos movemos al compás de Cristo. Exactamente. Que nos va a hablar de la unidad de la iglesia. Exactamente, y de la armonía, ¿no? Sabemos que además mientras el sacerdote va en procesión, se va cantando el canto de entrada, que normalmente, o sea, de canto de entrada tú no puedes decir, yo no soy nada, porque yo, o sea, yo solito, ¿no? El canto de entrada tiene que ser algo que ayude a que toda la comunidad se haga una. Okay. Entonces todo lo que hable de nosotros, de iglesia peregrina, todo eso es ideal como canto de entrada. Juntos como hermanos. Juntos como hermanos. ¿Con qué pie vamos a empezar? Con el izquierdo es casi como si todos ponen las manos juntas. Empiezas con el izquierdo. Muy bien. ¿Ves? Entonces tienes que ir caminando así y mirando para abajo para que no te vean nada. No para que sea de recogimiento. Y llegando aquí al pie del altar, normalmente pues uno hace una inclinación, ¿no? Te inclinas así antes de subir al presbiterio, y cuando está el Santísimo Sacramento en el centro del presbiterio, entonces arriba se hace la genuflexión, que es el signo de adoración a Cristo. ¿Esto que hiciste ahorita cómo se llama? Esto se llama inclinación profunda. Inclinación profunda. Hay tres tipos, ¿no? Está la inclinación de cabeza nada más, así, que esa se dice para los nombres de Jesús, María y los santos en cuyo honor se está celebrando la misa. Cuando estás celebrando la misa. Claro. ¿Tú sacerdote o todos? No, el sacerdote. ¿Inclinas la cabeza? Sí, pero si lo hacen... ¿Eso no sucede? Pues no lo sé, ¿te das cuenta de esas cosas? Claro. ¿En serio? No, pero yo te voy a decir algo. Yo te he visto a ti hacerlo y a otro padre.
Pero la inclinación de cabeza cuando se pronuncia el nombre de Jesús, por ejemplo, en el Evangelio. Claro, tienes que hacerlo, está mandado en las rúbricas. Bueno, yo no he visto a muchos sacerdotes hacerlo. Bueno, pues ahí rezaremos por ellos para que sean más fieles a las rúbricas. Okay. Pero es que además, como te digo, no son payasadas, ¿no? Sino es, oye, estoy pronunciando el divino nombre. El nombre de Jesús, ¿no? Ante el cual toda rodilla se dobla, como dice San Pablo. El único nombre en el cual tenemos la salvación, como dicen los Hechos de los Apóstoles. Entonces, yo cada vez que lo pronuncio hago una inclinación de cabeza. La parte después del Padre Nuestro, que está el sacerdote, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, es decir, todo eso. No es solo en el Evangelio, en cualquier parte de la misa. En cualquier parte de la misa que se pronuncie el nombre de Jesús. Ya que vayamos por partes, regresamos. Perfecto. Volvamos a la inclinación, las genuflexiones, ¿cómo era? Bueno, pues mira, la inclinación de cabeza. Luego está la inclinación profunda, se hace normalmente a las cosas. Por ejemplo, al altar. Si yo voy a incensar, lo que hago siempre es una inclinación profunda y después incienso hacia la cruz. Profunda. O sea, doblas el torso. El torso, sí. Muy bien. Y después está la famosa genuflexión, ¿no? Como te acabo de decir. Entonces, a ver, mira, la genuflexión se hace con la rodilla derecha. Con la rodilla derecha. A ver. Con la derecha. Tú pones la rodilla en el piso en señal de adoración y pues es bonito que no sea una especie de ahí cosa, ¿no? Como a veces, o sea, que no es un rebote, ¿no? ¡Pum! Ni nada más, sino que sea un gesto de adoración, claro. ¿Y la genuflexión se hace al sagrario? Solo al Santísimo Sacramento, que esté ya en el sagrario o bien expuesto. Una sola. Ok, yo aquí tengo una pregunta. A ver. Estamos en una iglesia. Sí. Y vamos a usar este caso ahorita. Ajá. No hay celebración de misa. No. Yo llego a la iglesia y está un sagrario. Sí. Pero yo llego del lado derecho, supongamos, de la iglesia. Al entrar yo, por el simple hecho de que hay un sagrario, yo tengo que hacer genuflexión al entrar a la iglesia. Claro, o sea, lo normal es que uno cuando va a una casa saluda al patrón, ¿no? O saluda al jefe de la casa. Lo primero, ¿dónde está? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer al entrar a una iglesia es ir a donde está el sagrario, que normalmente hay una lucecita roja que te indica la presencia, y entonces vas, haces una genuflexión, saludas al Señor y después te puedes mover con libertad en la iglesia, si entras por la derecha, ¿no? Sí. Pero cada vez que pasas, que cruzas por el centro, claro, o por el centro del sagrario, ¿no? O sea, si aquí, en esta iglesia está el sagrario en el centro, que bueno, ahorita lo han cerrado justamente para que pudiéramos hacer estas cápsulas, ¿no? Pero está en el centro. Entonces, cada vez que yo paso por el centro, hago genuflexión para saludar. ¿Con la rodilla derecha? Exactamente. Cada vez que paso. Sí. Es decir, que si yo por alguna razón tengo que estar cruzando de lado a lado, no sé, cada vez que pase por el centro, genuflexión. Sí. Y rodilla derecha. Exactamente. Ahora. Espera. Sí, a ver, ven. ¿Y si se está celebrando la misa? Ah, qué buena pregunta. Es diferente. Dicen las rúbricas que cuando se celebra la misa, se hace la genuflexión, cuando se llega al presbiterio y cuando se sale de él, pero no durante la celebración de la Santa Misa. Pero eso es para ti, sacerdote. Eso es para mí, sacerdote. Sí, exactamente. Pero ahora, yo fiel. Tú fiel, si pasas, lo normal es que hagas una genuflexión. Ok, cuando paso al sagrario. Al sagrario. O al altar. Es que mira, aquí hay una especie de... Aquí es un poco ambiguo, hay que decirlo también cuando es ambiguo, porque las rúbricas contemplan que el sagrario no está en el centro, sino que hay una capilla al lado para el Santísimo. Entonces normalmente no tienes ese problema, haces solamente la inclinación profunda al altar cada vez que pasas por el centro. Durante la celebración. Durante la celebración. Después de la consagración, que tienes la presencia real de Cristo sobre el altar, entonces haces genuflexión, porque está Cristo sobre el altar, ¿no? Muy bien. Exactamente. Muy bien. Ahora, cuando tú tienes el sagrario, como se dice, ¿no? Indubis libertas. En la libertad, en la duda de libertad. Sí. Está el sagrario. Tú pasas, haces genuflexión, no haces nada malo. Tú no haces genuflexión, haces una inclinación profunda al altar, tampoco le haces un desprecio al Señor en el sacramento. Aclaremos de nuevo lo de la inclinación profunda. Sí. Mira, te voy a dar un ejemplo. A ver. Yo he visto muchas personas que estando en la iglesia, cuando pasan por el centro, haya o no haya sagrario, es como que tenemos la semilla de la enseñanza, pero no sabemos muy bien qué es. Y mira, hazte un poquito para atrás. Wow, ¿qué vas a hacer? Imagina, yo soy una persona y va a cruzar, y esto yo creo que lo hemos visto todos. Sí. Van por el centro y hacen así como...
siguen. No, es que estamos en Guadalajara, es el jarabe tapatío. Quieren pasar y hacen como que no sabemos si hacer la inclinación profunda, la genuflexión, entonces... Una cosa. No, una cosa. Ahí que no se entiende qué es. Pues mira, yo creo, Rafa, que como alguna vez en los programas que hemos hecho juntos, hemos dicho, ¿no? Cualquier signo exterior tiene que mostrar una actitud interior. Eso. Entonces, si yo sé que está ahí Jesús, pues no puedo saludarlo al ahí se va. Claro. Además que mientras lo haga con mayor atención y mayor reverencia, estoy haciendo lo que muchos padres espirituales, maestros espirituales, llaman un acto de presencia. O sea, que estoy dándome cuenta de que estamos en la presencia de Cristo, que no vienes aquí como si fueras a un salón de conferencias o a una cafetería o lo que sea. Eso cambiaría mucho también el silencio que hay en la iglesia antes de la misa. ¿Por qué la gente está hablando y todo eso? Porque no ha hecho su acto de presencia. Y la genuflexión, o bien, normalmente al Santísimo siempre se le saluda con genuflexión. O sea que cuando tú llegas a la iglesia, normalmente antes de la misa, ¿no? Sí. No, aquí no llegan tarde nunca. No. Jamás. Entonces tú lo primero que haces es saludar al Santísimo con una genuflexión y después te vas a tu lugar pues para prepararte a la misa. Hay que llegar inclusive un poco antes, ¿no? Claro. Inclinación profunda. Y si subes. Y aquí normalmente harías la genuflexión. Esa la haces tú como sacerdote y también quien te viene acolitando. Claro, normalmente los ministros, los acólitos, suben, hacen la genuflexión y se van a sus lugares. O sea, digamos, yo soy tu acólito. Sí, normalmente tendrías que subir antes que yo, pero si eres maestro de ceremonias conmigo, genuflexión y me voy a mi lugar. Y te vas a tu lugar, exactamente. Entonces, se hace la genuflexión al Santísimo, después te levantas y vas al altar. Además, fíjate, aquí está muy bien porque todavía donde está el altar tiene un escaloncito, ¿no? Para mostrar que uno sube al altar de Dios. Es un signo. Es un signo, claro, de que tú tú vas hacia Dios, estás siempre vuelto hacia Dios en la celebración litúrgica. Sí que de pronto lo notamos. No se notan. Y además esto recuerda, ¿no? Antes de lo que te estaba diciendo abajo, que subías. Entonces el sacerdote sube y normalmente antes siempre se ves el altar, pues por el sentido de las reliquias. Antes se ponía un ara con reliquias adentro y tú besabas y pedías que por las reliquias de los santos, que por los méritos de los santos, de quienes las reliquias están aquí, pues el Señor te prepare para celebrar el sacrificio, lo que sea. Este altar está consagrado, entonces al estar ungido con óleo santo, con el santo crisma incluso, yo cuando lo beso, pues es como si besara a Cristo, el lugar también donde Cristo se hace presente. Antes de la celebración empiezas y vas y besas el altar. Sí, entonces tú bajas, besas el altar, te levantas y vas a la sede que está allá. Muy bien. Ahora, aquí, una pequeña apreciación, ¿no? Sí. Las rúbricas dicen que la sede no tiene que parecer un trono. Ok. O sea, que no dé la impresión de ser un trono. Y sinceramente, yo no lo hubiera puesto ahí. Lo hubiera puesto de lado. Exactamente, en alguno de los lados. ¿Hay un lado que sea preferente? Sí, es que aquí hay todo un desastre, porque cuando vino la reforma litúrgica, el altar estaba dividido entre el lado de la epístola, que era normalmente a la derecha, y el lado del Evangelio. ¿Eran diferentes? Eran diferentes, claro, el lado del epístola, el centro del altar y el lado del Evangelio. Entonces después, cuando lo que hace el concilio es separar la epístola, separar el Evangelio, o sea, dar que ahora existan lugares litúrgicos y que sea claro cómo es Cristo el que preside la celebración eucarística, en la persona del celebrante, ¿no? El celebrante principal, es Cristo que habla al pueblo en el ambón. Sí. Entonces después ya vino porque decían a la izquierda o a la derecha del altar, pero depende cómo veas el altar, ¿no? Claro. Entonces depende, ¿no? No sé cómo lo consideraban o lo que sea. Entonces, la sede, pues aquí en este caso está el centro, abajo del Santísimo, justamente por eso, ¿no? Para que no esté ahí, pero en fin. Entonces después paso a la sede y desde la sede se empieza la misa y empiezan todas las oraciones que se llaman presidenciales, es decir, que hace el sacerdote solo. Bueno, ¿ves? Aquí. ¿Cómo empiezas? Pues empiezas como siempre, ¿no? En el nombre, esto también es importante.
La señal de la cruz Ajá. es señal de nuestra salvación. No se puede hacer de cualquier forma. No puede hacerlo también ahí como... Claro, lo normal es en el nombre del Padre con detenimiento, ¿no? Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nada más. Junto las manos y saludas al pueblo. El Señor esté con ustedes. A ver, ahí, momento. En misa, muchas ocasiones, a mí me ha tocado escuchar que en este saludo del sacerdote Sí. dice, el Señor está con ustedes. Y no dice, el Señor esté. Ahora, yo entiendo, esto es una diferencia entre modo indicativo y modo subjuntivo. Sí. El modo indicativo en el español, yo me acuerdo de mis clases en la secundaria. Claro. El indicativo expresa un hecho concreto, una certeza. Sí. Y el modo subjuntivo expresa un deseo, una intención. Claro, claro. ¿Por qué se dice, es lo mismo que se diga el Señor está con ustedes y el Señor está con ustedes? No, no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, bueno, yo supongo que alguien que dice el Señor está con ustedes quiere hacer consciente a la asamblea, ¿no?, de que Dios está presente en medio de nosotros. Pero tú no estás seguro qué grado de presencia hay en toda la celebración. Es decir, esto lo dice el concilio con mucha claridad. Hay diferentes grados de presencia. En la asamblea, sí. Bueno, primero en el alma. Una persona pues que ha rechazado la gracia, pues no le puedes decir el Señor está contigo, ¿no? Claro. Y yo como no voy a ir preguntando antes de la misa, oye, ¿estás en estado de gracia? Sí. Y entonces ya como todos están, el Señor está con ustedes, no podría hacerlo, ¿no? Y además también porque el que no está, al decirle yo el Señor esté, le estoy deseando que Él quite cualquier obstáculo que haya en el corazón para que Dios le llene con su presencia, ¿no? Y además, ¿cómo viene en el librito? En el librito viene esté con ustedes. En modo subjuntivo. Subjuntivo, exacto. Como te digo, porque expresa un deseo. Qué irreverente soy yo. ¿Cómo se llama el librito? El librito, pues este sería el misal. El misal, ok. Hay dos incluso, hay el misal y hay el libro de la sede en algunos lugares. En el misal dice el Señor esté con usted. Si no dice está en ningún momento. O como también se podría decir, en vez del Señor tenga misericordia, el Señor tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados. Eso también es muy usual. Lo que pasa es que no es la absolución sacramental. Ajá. O sea, yo cuando digo eso, un fiel que está bien arrepentido y no tiene pecado mortal, pues puede llegar a obtener el perdón de sus pecados veniales, de sus pecados pequeñitos. Pero yo no puedo decir el Señor tiene misericordia. Eso lo digo en la confesión, porque sé en el momento en el que yo doy la absolución que hay el perdón de los pecados. Y le puedo decir, el Señor tiene misericordia. Oye, entonces continuemos. Continuemos. Pues te decía, además nada más termino, que hay la presencia de Cristo en la asamblea, hay la presencia de Cristo en el ministro sacramental, en este caso yo, y por excelencia y la máxima en el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Claro. Ahí sí puedo decir, el Señor está ahí, ¿no? Ahí está. Exactamente, Sin pero lo lugar a demás, dudas. Expreso ese deseo, pero pues tampoco hay que exagerar, ¿no? Todo lo que se siente es abajo del altar, ¿no? Ahora se hace acá. Ahora se hace acá con un acto mucho más pequeño. Que le decimos el rito penitencial, ¿no? Exactamente. Y entonces yo me confieso pecador, el sacerdote termina con la fórmula del perdón y viene la oración colecta. Pero yo tengo una pregunta ahí. Dime todo. Este rito penitencial, si yo llego a misa y no estoy confesado, tengo un pecado mortal. Sí. No un pecado mortal. Ya. ¿El rito penitencial me vale para perdón? Tienes que ir a confesarte a fuerza. Pues me confieso después de la misa y de todos modos comulgo. Comulgo, ¿no? Y me confieso después. Con pecado mortal. ¿Eso qué? Mira, sinceramente yo diría que no. Yo diría que mejor te esperaras, te confesaras y después recibieras el cuerpo de Cristo. Hay expresiones bastante fuertes, ¿no?, de San Pablo, que incluso habla que quien Primera comulga Corintios así, 11. Exactamente, quien comulga así se come su propia condenación. Come y vive ¿no? su propia condenación. Exactamente. Entonces, yo diría, porque mira, se dice que un acto de contrición perfecto te perdona los pecados. Y el acto de contrición perfecto es arrepentimiento, no tener el firme propósito de no volver a pecar, hacer penitencia por tu pecado y confesarte lo más pronto posible. Pero ¿quién te garantiza que lo hice perfecto? Exactamente. O sea, casi estamos en la posición protestante, ¿no?, de decir que yo directamente con Dios y se acabó. Oye, a ver, yo tengo entendido, corrígeme si estoy seguro que me corregirás. Sí, no te preocupes. Que si estoy en un peligro de muerte, imagina, en un barco. Vamos a... O sea, en un avión, ¿por qué no? Yo imaginaba un barco que se está hundiendo,
pero el barco tiene capilla, está celebrando la misa, Sí. no estoy confesado, pero el sacerdote en este momento del rito penitencial, él dice, yo les absolvo a todos porque hay peligro Sí, de muerte. Claro. Y puede absolver a la... Puede dar la absolución ¿Cómo general. se llama eso? Absolución general. Absolución general a toda la Sí. asamblea, Sí. en un peligro de muerte. Sí. Pero te voy a decir otra cosa. Yo he estado en misas de algún grupo Y que se da la absolución y general. que somos todos muy amigos y que, bueno, como todos somos muy hermanos, para que todos podamos comulgar y sentirnos bien, No, les doy la absolución general. está clarísimo en el Código de Derecho Canónico que ese tipo de absolución el obispo diocesano tiene que determinar cuándo se considera causa grave para poder dar la absolución general. Tiene que haber causa grave. Claro, una causa grave, es cierto, lo menciona el derecho, pues dice que sea tal la cantidad de fieles que se quieran confesar que materialmente sería imposible confesarlos a todos. Pero aquí, o sea, creo que hay 8,000 iglesias para que los fieles puedan ir a confesarse, ¿no? Entonces, si yo estoy en un retiro espiritual con 20 personas, No se justifica. no es una causa grave. No, y además, como te digo, el obispo normalmente publica y dice, se considera causa grave para esto. Vamos a poner el caso mío, que soy misionero en Cusco, donde la gente no tiene misa jamás. Y yo voy de paso en un pueblo y hay 150 personas que verdaderamente se van a quedar sin comulgar, tienen y que tal el vez deseo. tienen misa una vez al año. Claro, y que además yo, si los confieso a todos, me tengo que quedar 3 horas, bueno, no, todo el día confesando. Ahí a lo mejor valdría que yo hiciera la absolución general. Y sin embargo, te digo sinceramente, yo no la haría. Yo no la haría. Bien. ¿Por qué? Pues porque creo que el Señor tiene otro proceso, ¿no? Claro. Y además eso implica para mí que yo como sacerdote tenga un trabajo mayor con estas personas que se quieren confesar. Yo no sé qué tan bien estás preparado, cómo te has arrepentido, si tienes las disposiciones. ¿Y ¿no? qué hago yo como fiel Sí, si estoy en una celebración de estas que te platico sí, y el sacerdote dice, para que todos podamos comulgar y Ajá. nos sintamos muy bien, hago esto. yo les doy la absolución general. Y yo sé que yo tengo un pecado grave. Pues mira, yo te diría que actuaras según tu conciencia. O sea, también lo que es cierto es que la absolución en ese caso es válida. O sea, sí vale. Sí vale, sí vale. Pero si mi conciencia me dice, abstente de comulgar y te confiesas después, es válido también. También es válido. No estoy siendo escrupuloso. No, en absoluto. Pero es válida la confesión. Lo que pasa es que sería muy bueno también que la próxima vez que te confieses dijeras todos esos pecados que no dijiste y de los cuales te absolvieron. Para claro. tener un consejo espiritual, para etcétera, Sí, etcétera. sí. ¿no? Pero bueno, Muy es bien. válido. Este Ok. fue el rito penitencial. El rito, pues imagínate hasta dónde nos fuimos. ¿Qué sigue bárbaro. después del rito penitencial? Pues después del rito penitencial siguen las lecturas. Pues vamos para Vamos para las lecturas. ¿Cómo se llama el lugar de la lectura? El ambón. Pero mira, antes de A eso, ver. el sacerdote viene. Mira, Sí, pásate sí. para acá. Yo paso para acá. Cuando me toca a mí ya leer el Evangelio, para no andar yendo y viniendo, Sí. hay una oración secreta. Esto es una cosa muy interesante, ¿no? El sacerdote tiene varias oraciones durante la misa que son secretas. O sea, que no las tengo que decir en voz alta. No porque... No porque es algo que no podemos puedan saber. que no Sí, se enteren. No es eso, sino es que yo, como sacerdote, me tengo que recordar, por decirlo así, Ajá. que yo también estoy rezando en la misa. Que la misa para mí no es nada más ponerme a leer y decir oraciones, sino que las estoy rezando y que la la mía, estás viviendo. claro, y que la mía tiene que ser una oración pues más ferviente incluso, Es ¿no? más fervorosa. ferviente, y me ayuda la reverencia, me ayuda pues a estar en lo que tengo que estar. Entonces, cuando terminan las lecturas, antes del Evangelio, tú vienes. Yo vengo, entonces hago una inclinación al altar y hago una oración. Estoy inclinado profundamente porque es una cosa, ¿no? Oye, Es el altar. ¿y puedo saber qué dices? Sí, ahorita te lo voy a decir. Ok. Yo me pongo así y digo, limpia, Señor, mi corazón. Es que yo me la sé en latín, por eso. Bueno, dile en latín. Bueno, en latín sería Munda cor meum et labia mea Deus omnipotens, ut sanctum evangelium tuum digne nunciare valeam. O sea, limpia, Señor, mis labios y mi corazón para que sea digno de anunciar tu evangelio. Muy es bien. precioso, ¿no? Antes del Evangelio. Antes del Con evangelio. reverencia al altar. Al altar, al centro del altar. O ¿no? si viene el sagrario. Y el sagrario no, porque mira, como dicen las rúbricas, durante la celebración de la misa, Nuestra atención está aquí. este es el centro de la celebración y no se hace genuflexión al sagrario, sino solo cuando se llega y cuando se va. Bueno. No es por hacer ninguna... Entonces, eso es cuando tú vas al desprecio, ¿no? Evangelio. Sí, Pero vamos primero a la parte de las lecturas, sí, que por lo general hacemos los fieles. exactamente. Entonces mira, vente. Supongamos que yo voy a leer. Ajá. Entonces, subo, ¿Subes? aquí está el ambón. Sí,
Pero yo me he fijado que siempre cuando leemos hacemos una inclinación. Sí. Ahora, ¿la inclinación la hago al altar o al sacerdote? Normalmente la tienes que hacer al altar. Ajá. Al altar. La cuestión es que ahí no está muy claro. No está muy claro que tengas que hacer la inclinación al altar. O sea, lo normal es que tú pudieras subir perfectamente e irte directamente al ambón sin hacer inclinación de ningún tipo. Ah, ok. Yo pensé que eso sería una rúbrica, ¿eh? Pues yo no la he encontrado. Todos lo hacemos. No la he encontrado. Ahora, te voy a ser honesto. Sí. Y yo creo que en mi caso es lo que le pasa a muchísimos otros. Sí. Que ven a uno. Yo lo hago porque he visto otros que lo hacen. Yo llego, veo el altar muy propio, ¿no? Hago la reverencia y me voy a la lectura. Y cuando termino igual. Ya. Termino, pero... Lo que es cierto es que si tú no entraras por esta escalera, y a lo mejor de ahí viene la inclinación al altar, ahorita te enseño cómo lo tendrías que hacer, porque la escalera iría directamente al altar. Como estás cruzando el centro del altar, ahí sí tendrías que hacer la inclinación profunda. Ay, ¿cómo sería? A ver, si pues mira, aquí tú no cruzas el centro del altar. Porque esta iglesia sí está hecha. Exactamente. Pero hay otras iglesias que sí. Exacto. Entonces tú como subiste por acá, no hay ningún problema. Tú te puedes venir directamente y hacer la lectura. Si no hubiera esa escalera, tú te levantas al momento de la lectura y entonces tú subes, y aquí cuando llegas arriba al centro del altar, haces una inclinación profunda y te vas al otro lado para hacer la lectura. O sea, ya te vas aquí al ambón. Dependiendo del caso de la iglesia en la que yo me encuentre, tendré que hacer esto. Si el escalera al lado no hace falta. Qué interesante, porque la verdad es que yo hago esta inclinación porque veo que otros la hicieron y me lo enseñaron. Exacto. Pero tú dices que rúbrica como tal no has encontrado. No he encontrado una que dice, y el fiel o quien haga la lectura antes de leer hace una inclinación al altar, no. Pero tenemos razones para... O sea, no está de más. No está de más. Reverencia al altar que es Cristo. Exactamente. Bien, ahora vengo. Sí. Este es el ambón. El ambón. Si quieres tenemos que hacer una pausita. Bueno, la hacemos. La hacemos y después seguimos con esto del ambón. Perfecto. Ok. Como te decía, antes el ambón, pues trataba de simular la entrada, perdón, es que no sé qué me pasa, la entrada del sepulcro. Sí. Si tú te recuerdas, los apóstoles llegan, sobre todo Juan y Pedro, llegan al sepulcro que está vacío. Y entonces se ponía abajo ese hueco. Para representar eso. Exactamente. Todo está lleno de símbolos. Todo, absolutamente todo. Incluso antes estuvo muy de moda poner aquí un águila. En esta parte no hubiera sido de madera. He visto algunos. Pues es justamente el evangelista San Juan, claro, que llega al sepulcro y nosotros todo lo que leemos de la palabra de Dios la leemos en clave cristológica, o sea, a partir de la resurrección de Cristo. Que es el querigma de los apóstoles. Exactamente. Entonces, y fíjate qué curioso, además, antes se sentaban separados los fieles. ¿Hombres y mujeres? Hombres allá, mujeres del lado del ambón. ¿Y por qué? Unos pueden decir, ay, es que estaban reprimidos, es que la cultura, es que no sé qué. ¿En serio? Yo pensaría que es para evitar que yo esté platicando con mi novia al Bueno, momento pues de la misa. Actualmente no sería mala idea hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero de todos modos se ponía así porque... Ya sé por qué. A ver. Bueno, se me ocurrió... A ver, dime. Porque las mujeres del lado del ambón, que es la palabra, ajá, porque Jesús se le apareció primero a una mujer. Exactamente. ¿En serio? Y la hizo testigo de la resurrección. Le dijo, ve y dile a Pedro. Sí. María Magdalena, ¿no? Apóstol de los apóstoles. Exactamente. Entonces están ellas en el lado del sepulcro vacío para que recibiendo la palabra, la luz de la resurrección, la anuncien a los discípulos. Oye, ¿hasta cuándo sucedió eso? ¿Cuándo se pues le apareció? sabrás, no sé, pero yo todavía he encontrado lugares donde se sientan las mujeres de un lado y las mujeres de un lado otro. Y las mujeres del lado del ambón, exactamente. Es interesantísimo, ¿no? Oye, quiero pasar a lo de las lecturas. Sí, entonces, oye, por cierto. A ver, dime. Ahora voy yo, ¿eh? A ver, pregunta. ¿Tú te preparas las lecturas cuando te toca leer en misa? ¿Cómo que sí me preparo? O sea, que llegas y la lees por lo menos una vez antes, porque a veces se lee que ni se entiende, ni se hacen las comas. ¿Te digo la verdad? Sí. Yo trato, de la mayoría de las veces sí. Ajá. Pero a veces no. A veces llegas y te dicen, ¿no quieres leer? Y tú dices, pues sí. Sí.
¿Y se nota mucho cuando no se prepara la lectura? Sí, bastante. Sí, lo que pasa, bueno, normalmente yo tomo la responsabilidad de siempre meditar la palabra de Dios antes de la misa para, pues, no decir estupideces, ¿no? Sino decir cosas que puedan instruir a los fieles durante la homilía. Entonces, ¿el sacerdote pone atención mientras las lecturas están? ¿Qué quieres decir, Rafa? No, bueno, que yo a veces he visto al padre que medio se está durmiendo. ¿En serio? Sí. Bueno, pues el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. O está meditando, tal vez está en una meditación claro, profunda. Seguramente está meditando. Sí, ¿no? Bueno, pues espera, sigamos. Entonces sigamos, porque sí, sí prestamos atención. Yo quiero que veamos aquí. ¿Qué significa Ajá. que aquí hay unas letras en rojo, Sí. unas en rojo y otras en negro? Pues muy fácil. Las letras en rojo no tienes que leerlas, Rafa. No las tengo que decir. No, o sea, tú no puedes llegar y decir, primera lectura, antes que cualquier otra cosa fue creada la sabiduría. Y luego, del libro de si no, no te lo pondrían en rojo. Todo lo que esté en negro es lo que se lee. Y en rojo no. En rojo no se lee. Bárbaro. Sí, además no tienes por qué decir primera Te voy a decir lectura, ¿no? como tú lo acabas de decir. Hay gente que llega, personas, y dicen exactamente todo lo que está en rojo. Primera lectura. Antes que cualquier otra cosa fue creada la sabiduría. No, tache. Del libro del 5. Eclesiástico 1:10. No. Nada más tienes que decir. ¿Qué es lo que tengo que decir? Tienes que decir, del libro del Eclesiástico. Basta. Incluso puedes omitir esto que dice Siracide. Que este es un caso particular. Claro, porque el libro, bueno, lo escribe Siracide, lo que te sea. voy a decir la verdad, esto yo sí me lo sabía. ¿Y es? No, digo, esto yo sí me lo sabía que no tengo que decirlo. Menos mal. No, lo de Siracide también sé por qué. Ya, está bien. Es el papá del que escribe, ¿no? Excelente. Jesús Ben Sira. Sí. Bueno, pero entonces, solamente digo del libro del que corresponde. Mira, Claro. Vamos a ver otra opción. Por ejemplo, el día martes dice, igual, del libro del Eclesiástico. Exactamente. Yo como fiel llego, me paro aquí y digo, del libro del Eclesiástico. Sí, no tienes que decir todo lo demás. No tengo que decir primera lectura. No. Y también, por ejemplo, el Salmo responsorial, mira, lo tenemos aquí arriba. Tú no tienes que decir, Salmo responsorial, vamos a repetir todos la antífona. Oye. El Señor es mi pastor. Otra pregunta. Nada más llegas Dime. y sin decir Salmo responsorial, dices la antífona que después va a repetir la gente. El Señor es un Rey magnífico. La gente repite, si no se ha enterado de la respuesta, lees. Ya que estamos Y en está. lo del Salmo, si yo soy el que va a proclamar el Salmo, yo llego y digo la antífona. Sí. Y cuando después hago lo que se aclama, cuando llega el momento Sí. de responder, ¿yo respondo también junto con el pueblo No. o solo el pueblo? No, tendría que responder solo el pueblo. Y eso tampoco se dice todos, ¿verdad? Sino ¿No? que tú tienes que tratar de hacer la lectura de forma que des, como decimos en la televisión, ¿no? Que des cue, o sea, que des la entrada a la gente que te está escuchando. Yo he visto que algunos están aquí, digamos, está la asamblea allí, digo lo que, digamos, eres eterno y para siempre está firme tu trono. Y no dicen todos, pero Sí. hacen una señal con la mano, Eso podría ser. como para decir, ahora van Claro, ustedes. eso sí. Pero sí. lo ideal sería que yo no digo la respuesta. No, sino solo que el dejaras pueblo. responder a la asamblea. Ahora, si no se enteró de la asamblea y te das cuenta de que nadie contestan, responde porque la no dices sabe. otra vez para que la tengan en su... Regresemos a la lectura. Sí, Proclamo la lectura, sí. digo, del libro del Eclesiástico, La lees la con leo toda... con pausa. Sí, pero por favor sin que sea teatro. A ver. Eso sí, no, porque mira, es cierto que mientras le des la correcta entonación a las palabras de la lectura, se entiende mejor. Eso está clarísimo. Pero no tiene que ser un teatro. O sea, yo no tengo que llegar y decir, entonces, David le dijo. No tienes, no, sino con la mayor tranquilidad, incluso las manos apoyadas aquí en el ambón, leer, sin exagerar, pero tampoco pues que sea todo completamente plano, ¿no? Sino que ayude a la comprensión. Toma en cuenta, Rafa, que siempre que se lee la palabra de Dios en la asamblea litúrgica, en la celebración litúrgica, es Dios que vuelve a hablar a su pueblo. O sea, es como si Dios mismo tomara tus labios, tu boca, para transmitir otra vez su mensaje a la gente que escucha. Que si yo hago una lectura de Isaías, en ese momento podríamos decir que yo soy Isaías. Exactamente. Bueno, incluso más, ¿no? Porque Isaías era instrumento de Dios. Entonces Dios usa tu boca para otra vez transmitir ese mensaje a la gente que le escucha. Que es lo de Hebreos 4:12. La Sí. palabra es viva y eficaz. Exactamente. En la celebración se vuelve la palabra viva. Exactamente. Y luego otra cosa que también es importante decir es que cuando terminamos la... Ahí iba yo. A eso ibas, ¿no? Así iba yo. Llego al final Sí, y aquí claramente yo lo veo. En los libros solamente se termina palabra de Dios. sí. ¿Qué hay que yo digo? Hermanos, esta es palabra de Dios. pues yo te digo, hermano, toma tus chivas y vete afuera de la iglesia. ¿Por qué? No, porque es que no es esta. O sea,
no es esto la palabra de Dios, ¿no? Sino es el mensaje que acabas de proclamar lo que es palabra de Dios. Ajá. Entonces tú dices al final, además lo más recomendable es que tú hagas una pequeña pausa, para que la gente asimile un poquito el mensaje que acaba de transmitir el Señor. O sea, lo que dice Dios al corazón no depende nada más de la lectura. De una palabrita el Señor te puede decir mucho a ti, Rafa, ¿no? Claro. Independientemente de los demás. Entonces haces una pequeña pausa y al final, con claridad, sin exagerar, otra vez dices, palabra de Dios. Y das oportunidad a la gente que conteste, te alabamos, Señor. Y ahora, no digo, esta es palabra de Dios. No digo, hermanos, esta es palabra de Dios. No, es palabra de Dios, tampoco. Limitémonos a lo que está escrito. Eso, no por nada está escrito. Ahora, vamos a la parte del Evangelio. Sí, bueno, además perdón, antes del Evangelio, aquí dice aclamación antes del Evangelio, ¿no? Que es el famoso aleluya. Ajá. Aclamación antes del Evangelio. Y hay que decir que las rúbricas litúrgicas en ningún momento dice que se tenga que omitir, por ejemplo, en los días de semana. Ajá. Porque yo he visto muchas veces que se hace, ¿no? Sí, me ha llamado la atención. Sí, no, aquí siempre te la pone el leccionario porque significa que se puede hacer. Ahora dice la rúbrica, si no se canta, se puede omitir. ¿Ok? O sea que si lo cantas, lo haces siempre. Si no lo vas a cantar, entonces lo podrías omitir. Porque lo propio es que esta parte se cante, el aleluya. Y pues aleluya es un responsorial. Yo tendría que hacer, bueno, aleluya, 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 que si normalmente son 3, se calla el que entonó y después la asamblea, aleluya, 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 y luego se lee y luego todos juntos, ¿no? Se responde. Es otro salmo. Y aleluya, por cierto, significa alabanza. Halel, claro, signica la alabanza. Ya viene lo que es tuyo, el Evangelio. Y aquí las rúbricas dicen así, mira, ahí te va. Hacías lo que hiciste en el altar. Ego el munda cormeum, o sea, limpia, Señor, mi corazón. Y dice las rúbricas que yo tengo que llegar y digo, ojo, Rafa, a ver, porque dice que con las manos juntas, el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes. Otra vez el esté. Sí, y no es, el Señor esté con ustedes, ¿no? Pero parece que vas a ofrecer el toro, ¿no? En la corrida de toro. No hace falta que te eches el sombrero para atrás. Con las manos juntas. No soy yo. Lo voy a poner acá. Sí, pero es que para que entiendas, no soy yo el que está hablando, ¿no? Es otra vez Cristo que se dirige a los fieles. Entonces, si yo hago el Señor, ¿dónde estoy centrando la atención? En mí. Ti. Y además, pues este gesto de litúrgico no tiene nada. Entonces, parece más con bien las manos juntas. Las manos, así lo dicen las rúbricas, ¿no? Tú puedes ir a ver las rúbricas y dice el sacerdote, con las manos juntas dice... Explica lo de los dedos. Bueno, eso ya te lo expliqué, así? Porque es la forma de cruz. Es forma de cruz, ¿no? Tiene la forma de la cruz de Cristo y además el que el derecho esté sobre el izquierdo nos recuerda que la misericordia va encima de la justicia. Esa es la interpretación alegórica, ¿no? Como se dice. Entonces yo con las manos juntas digo, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Exacto. Y con tu... Sí. Y con tu espíritu, no es con su espíritu. Exacto, muchas personas yo escucho que... No, es con tú. Y es con tu. Con tú. Te hablo de tú. Sí, incluso antes, cuando la misa se celebraba en latín, Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, o sea, con tu espíritu. Supongo que debe ser porque en la liturgia tenemos tal intimidad con Dios que hasta le hablamos de tú, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo. Pues de la misma forma uno se mueve en otro ámbito. Eso no quiere decir que tú al sacerdote le hables de usted. O sea, que aquí le digas, esté con tu espíritu, no quiere decir que saliendo no le vas a hablar de usted, ¿no? O sea, no tiene que ver con respeto. No tiene que ver con respeto ni nada. Entonces después dice, mientras, dice, lectura del Santo Evangelio según San Marcos, signa el libro, la frente, la boca y el pecho. Entonces yo tendría que hacer lectura, se asignan las primeras palabras, del Santo Evangelio, la frente, según San Marcos. Y termino con el pecho. Frente, labios y pecho. Y la gente, esto no lo dicen las rúbricas, ¿no? Yo supongo que se empezó a hacer a imitación de lo que hacía el sacerdote, pero pues no hay ningún problema, ¿no? Que te signes la frente, cuando tú estás diciendo la boca. Eso, yo también como fiel hago lo mismo. Y sin decir nada, ¿no? A mí mi mamá me enseñó algo, tú dime si está bien, que cuando yo hacía este gesto sobre la frente, los labios y el pecho, yo decía... Por la señal de la santa. No, mi mamá me enseñaba que yo dijera el Evangelio, que voy a escuchar,
sea mis pensamientos, mis palabras y mi corazón. Precioso, claro, esa es la intención. No se persina uno ahí. No. Mira, a ver si puedo. Lo voy a hacer aquí. Haz toda la secuencia. Dilo que anuncia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y en ese momento los fieles están así. Porque es como persinarme todo, y como es un pedazo cortito lo que tú dices, tengo que apurarme. No hay que persinarse ahí. No, tú lo tienes que hacer conmigo. O sea, en cuanto yo digo lectura del Santo Evangelio, tú empiezas. Te sigo a ti. Sí, yo sigo con mi frente, con todo, ¿no? Bien. Después termino de leer el Santo Evangelio. Espera, hay otra pregunta. Oh, Dios mío. Dios mío, fíjate. Tú acabas de decir que aquí dices lectura del Santo Evangelio. Sí. Me ha pasado. Ajá. Como que he ido a misas muy te toca algo interesante. Que el sacerdote dice, anuncio de buenas noticias según San Lucas. Ya. ¿Eso qué? Pues eso, con todo respeto, no tendría que hacerlo. No tendría que hacerlo porque el Evangelio no es nada más o sea, es para darle a lo mejor ese sentido de que es, un anuncio, de que es algo bueno, de que tiene una importancia impresionante, de que verdaderamente es una buena noticia, pero no es más que una noticia el Evangelio, ¿no? Como decía el Papa. Sí, exactamente, el Papa en su libro ¿no? Jesús de Nazaret, dice que traducir Evangelio solamente por buena noticia, como que no le hace justicia. Exacto, no le hace justicia. ¿Por qué? Porque pues yo puedo decirles, bueno, después de la misa les invito a desayunar a todos. Ahí está, una buena noticia, ¿no? Buenísima. Claro. Pero pues eso no le cambia la vida a nadie. No te ha hecho arrepentir de tus pecados, no te ha hecho sanar de una enfermedad. O sea, no es nada más una noticia. El Papa dice que habría que decir mensaje de salvación. O sea, el Evangelio es mensaje de salvación. Y yo cuando digo lectura del Santo Evangelio, ya incluyo anuncio, proclamación, cualquier cosa que está dicho en griego, evangelion, o sea, lectura del Santo Evangelio, yo iba, lectura del mensaje de salvación, de la buena noticia, de lo que nos salva, de la palabra eficaz y vivificante de Dios. Ya está incluido todo. Está ahí. Todo ahí. No tengo que agregarle yo algo. Exactamente. Para hacerlo más atractivo o más... Volvemos a lo mismo. ¿Quién es el que tiene que estar en el centro? Cristo. Cristo. Si yo leo como lee todo el mundo, pues la gente ni se da cuenta, o sea, se da cuenta, pero justamente no se queda en mí. No resaltas la atención sobre Exactamente. Y al final, pues yo cuando llego al término del Evangelio también tendría que hacer una pequeña pausa y decir palabra del Señor, y yo beso el Evangelio justo donde hice la señal de la cruz haciendo una oración. Que normalmente besas y dices, per evangelica dicta deleantur nostra delicta. La lectura del Evangelio borre nuestros pecados, y besas donde signaste. Y ya está. Y después viene pues la homilía. Y la homilía. Muy bien. Bueno. Oye, ¿y la homilía? ¿Seguimos hablando aquí en el Ambón? Pues... ¿La homilía desde dónde la haces? Eso. La homilía tiene diferentes lugares. Y si quieres lo vemos después del corte. Vamos a un corte. Padre, entonces, ¿la homilía la tienes que dar desde el ambón? No. Dicen las rúbricas que se puede hacer desde el ambón, desde la sede, donde ahorita si quieren nos vamos para allá, o de cualquier otro lugar que lo juzgue oportuno el sacerdote. O sea que a lo mejor, no sé, en una misa con niños o lo que sea, podría bajarse, podría ir... Sí. O sea, sí podrías caminar entre las bancas. No, bueno, tampoco hay que exagerar, ¿no? Tampoco hay que exagerar. ¿Por qué? Pues porque tú tienes que ser el que enseña a los fieles, más bien el que actualiza, por decirlo así, la enseñanza del Evangelio a la vida de los fieles. Dice la Iglesia que tú tendrías que ser capaz de, sabiendo lo que dice el Espíritu en las Escrituras, pues explicar lo que el Espíritu quiere decir a la comunidad. Okay. Y no quedarte solamente en las cosas, ¿no? Hay que no se porten mal, hay que hacer, sino que también anunciar un poco el misterio de Cristo. Elevar. Podría claro. Hacerlo desde aquí o allá. Allá, bueno, vamos para allá. Además, fíjate que ahorita que te dije lo de cualquier otro lugar, me puse a pensar en San Ambrosio.
San Ambrosio enseñaba... El maestro de San Agustín. Exactamente, nada más, ¿no? Para que nos demos cuenta. Cualquier cosa. Y además él tiene unos comentarios a los salmos impresionantes y él compuso varios himnos litúrgicos. Y San Agustín menciona en las confesiones que los himnos para él eran magníficos, ¿no? Los componía San Ambrosio y los cantaban ahí en Milán y bueno, todo increíble. Y él cuando enseña, él tiene algún comentario, dice que el sacerdote tiene que llevar al altar a los fieles. Por eso no sería muy conveniente que se pusiera delante del altar, sino siempre en algún lugar donde dejara el centro de la celebración, o sea, la parte principal, el centro de la celebración, lo dicen las rúbricas también, es el altar. Entonces que él lo haga de tal forma que el altar esté en el centro. Entonces bien podría ser el ambón, bien podría ser la sede. Desde atrás. Desde atrás. O si se quiere poner en otro lugar, pero sería conveniente que no tapara el altar, porque es él el que así dice San Ambrosio, ¿no? Nos instruye, nos hace reconocer la presencia de Cristo, nos lleva al Señor. Oye, y en la homilía, ya que estamos en esto... Bueno, órale, dispara. En la homilía puedes hablar de lo que sea, es decir, tú puedes llegar ahí y hacer tu sesión de chistes todo el tiempo. No. ¿Para qué es la homilía? ¿Para qué es la homilía? Pues mi sesión de chistes está buenísima. Bueno, es que... Mira, ahí es donde entra la creatividad de la liturgia, ¿no? Justamente en la homilía. Pero como te digo, yo creo que los extremos se tocan. O sea, que si tú eres todo monótono y nada más, cosas que la gente ni entiende, pues es lo mismo que el otro, que por tratar de que la gente entienda, habla de todo, menos de la palabra de Dios. Si quieres hacer una sesión de chistes, haz un desayuno después de la misa y cuentas todos los chistes que quieras, ¿no? Claro. O una comida. Lo que normalmente tienes que hacer es lo que dice la Iglesia, explicar. O sea, desmenuzar la palabra de Dios. Eso, pero la palabra, ¿no? O sea, hay un chiste. A ver. Que dice, bueno, un chiste, una anécdota, que hablan de un sacerdote que, además antes, ¿no? Si tú ibas a la fiesta de San Vicente de Ferrer, por decir así, pues tenías que hacer una homilía de San Vicente de Ferrer, además porque no se hacía dentro de la misa. Era un sermón, ¿no? En honor del santo. Aparte. Aparte, no estaba en la misa. Entonces cuentan que había un padre que fue y que nunca, o sea, que no sabía nada de la vida de San Vicente de Ferrer, pero sabía muy bien la de San Antonio de Padua, ¿no? Entonces llegó y dijo, bueno, pues San Vicente de Ferrer era muy buen amigo de San Antonio de Padua. Y San Antonio de Padua hizo toda la predica de San Antonio de Padua. Entonces yo no puedo llegar a leer un evangelio y decir, bueno, pero el evangelio de Juan, y me voy a otro evangelio, digo, claro, pues la vida de no sé qué. Y, hombre, si es un día en el que puedes hablar de la vida del santo, sería muy conveniente porque los santos nos muestran el evangelio vivido, ¿no? El evangelio hecho vida. Pero entonces, de alguna forma, relacionar la vida del santo con la lectura. Porque a mí sí me ha tocado que se habla de la vida del santo. Sí. Pero solamente la vida del santo. Y basta. Y nunca había un evangelio que yo decía, vaya, qué rica es la palabra de Dios. ¿Y que no se toca? Tú escuchas las homilías. Sí, claro. Qué bien. Es que, bueno, también ahora para acá, a ver, a veces sinceramente te desanima un poquito, porque ves a las homilías y están dormidos. ¿Cómo es para ti estar? Porque tú puedes ver la cara de todos. Sí, ¿Te das cuenta cuando bostezo? Por supuesto. Cuando alguien bosteza, por supuesto. También me doy cuenta de que, mira, es cierto que uno como predicador, como sacerdote, puedes tener una cierta forma de decir las cosas para atraer la atención de la gente. Sí. Pero esas ya son técnicas un poquito de oratoria, ¿no? Que son válidas. Sí, sí. Pero yo veo ya algunos que antes de que siquiera yo empiece la homilía, ya están hablando o ya se están durmiendo. Entonces, cuando yo empiezo la homilía, obviamente ya no escuchan. Y el otro ya está jetoncísimo. Y te desmotiva. Claro, y de alguna forma dices, entonces te desmotiva, ¿no? También es cierto que tenemos la culpa nosotros porque a veces las homilías son tan malas, hay que decirlo así. Y largas que la gente no escucha, ¿no? No escucha. Entonces, mira, dice las rúbricas que sea de la palabra de Dios. Ajá. O explicar una parte de la misa, del ordinario de la misa, si lo pone. O sea, yo podría centrar una homilía sobre la oración colecta, lo que hoy hemos pedido a Dios. ¿En serio? En serio, sí. Yo podría explicarte el sentido de la presentación de los dones. O podría explicarte ¿puedes utilizar el momento de la homilía para catequesis? Para una catequesis de la mesis. Mistagógica. Exacto, de la misa. ¿En serio? Sí. Pero siempre lo que pide la Iglesia es que tú hables, pues tomes el misterio, lo anuncies, no se quede nada más en una homilía así, no hagas, sino anuncies el misterio que se proclama en la palabra y usándolo ilumines la vida de los fieles. Y sinceramente 7 minutos
es más que suficiente. Y además hasta a nivel psicológico, empieza la homilía muy bien y la gente te está escuchando. Si te pasas 7 minutos, te quitan la atención, ya no se recuerdan de lo que dijiste primero, entonces ya les cuesta trabajo seguir lo que viene y automáticamente desconectan. Pero de pronto yo entiendo que hay homilías muy largas. Sí, demasiado. Pero también habemos muchos que vamos a misa a escuchar la homilía. Sí. O sea, es decir, es que ese padre tiene unas homilías buenísimas. Es decir, tú me estás diciendo aquí que puede durar 7 minutos y que entonces la homilía no es la parte más importante de la misa. ¿O qué? Claro, no es la parte más importante. ¿No vamos a eso? No vamos a eso. O sea, independientemente de que el padre tenga el don de hacerte una buena homilía, tú como fiel, tu responsabilidad es que escuches la palabra de Dios. Porque también escuchando la palabra de Dios en la misa, el Señor puede decirte algo, puede cambiar tu corazón en algún aspecto, pero es que ese es el problema, ¿no? Que no se escucha la palabra. Mira, una vez, obviamente no en esta iglesia, quién sabe en dónde, en algún lugar de la Mancha. Sí, de un gran país, ¿no? Se hicieron una entrevista a la gente de la primera lectura. A ver, ¿me puedes decir de qué libro fue la primera lectura? Tómala. O sea, 4 o 5 personas lograron decir de qué era la primera lectura. La segunda ya ni se diga, ¿no? Cuando es domingo y el evangelio rara vez se escucha. Entonces, si tú como fiel estás en una verdadera actitud de escucha, la homilía, pues si es buena, te ayuda todavía más. Pero también si es mala, te quedas con la palabra de Dios y listo, ¿no? Claro. Mira, hace poco estaba escuchando una conferencia y decía el expositor, ¿no? Esto por lo que respecta a la parte que podemos hacer nosotros sacerdotes. Decía este señor, ¿no? Decía, mira, ¿quién es tu pediatra? Dice, no, pues el doctor fulano de tal. Dice, oye, pero ¿te has dado cuenta que ese doctor fuma, está gordísimo, tiene diabetes, no sé qué? Dice, ¿y qué tiene que ver? Dice, pues no te das cuenta, o sea, no tiene buena salud el médico. ¿Cómo puedes tú confiarle? No vive lo que predica. Exactamente, ¿cómo puedes tú confiar en la salud de tus hijos? Porque se queda el otro así, dice, mira, es que él te da una medicina y la medicina actúa independientemente de si el doctor es bueno o es malo. Porque la medicina por sí solita actúa, ¿no? Ex opere operato. Exactamente, ex opere operato. Yo, si soy bueno o mal predicador, de todos modos la pastilla que te di, que es la palabra, tendría que actuar por sí misma, ¿no? Ahora, ese es el ex opere operato, como dices. Ex opere operantis va al que, obviamente que si yo soy un sacerdote de vida espiritual, de oración, que medita la palabra de Dios, quito de tu corazón los obstáculos que podrían impedirte encontrar todavía más fruto en la palabra de Dios. Eso no se aplica tanto a la palabra, ¿no? Se utiliza más para los sacramentos, ex opere operato, ex opere operantis. Pero bueno, lo hemos aplicado aquí de una forma buena. Entonces seguimos, ¿no? Seguimos. ¿Qué sigue? Pues después de la homilía, ¿qué sigue? Normalmente viene el credo y la oración de los fieles, pero no nos saltamos esa parte. Bueno, nos saltamos, nada más decir 2 palabras, ¿no? Todo esto, la liturgia de la palabra y la homilía, tendría que suscitar en los fieles la profesión de fe. O sea, todo lo que acaba de decir la palabra, todo lo que acabas de decir, Padre, yo me pongo de pie, ahora sí que me pongo de pie. Y digo, creo en un solo Dios, Padre. O sea, suscita en mí la fe. La fe de la iglesia. Suscitar. Me gusta la palabra. Suscitar. Eso, te tiene que mover a la fe. Me tiene que llevar a decir esto. Ajá. Y al final, bueno, pues se ponen las intenciones de toda la iglesia y de la parroquia en manos de Dios. Y que ahí hemos terminado lo que se conoce como la liturgia de la palabra. Exactamente. La primera parte. Exactamente. Y luego viene la liturgia eucarística que se lleva a cabo en el altar. Pues vamos. Entonces, bueno. Y entonces te pones delante del altar. El altar del sacrificio, ¿no? Sí. Que bueno, no es que yo voy a matar a Cristo. Claro, porque el sacrificio no se repite. Eso, a ver. Eso se hace presente, se renueva. Tengo amigos protestantes y otros que no son amigos, pero igual. Pero que también me preguntan. Pues es que ustedes en la misa, los católicos, vuelven a matar a Cristo. No, nosotros, como el Señor ha dicho, hagan esto en memoria mía. En San Pablo está, y en el Evangelio de Lucas son los dos que viene esto al final de la consagración del pan. Y San Pablo, cuando transmite lo que ha recibido a los corintios, pues ahí nos está diciendo que nosotros cada vez que celebramos la misa, decía el Papa Juan Pablo II, nos hacemos contemporáneos de la cruz. Es como si nosotros nos fuéramos 2000 años atrás y nos pusiéramos debajo del único sacrificio de Cristo que se realizó una vez para siempre. Y como dice la Iglesia, es un mismo sacrificio, el de Cristo en la cruz y el de Cristo en el altar,
el mismo, ahí de manera cruenta, o sea, con derramamiento de sangre, aquí incruenta. Ok. Yo no mato a Cristo cuando celebro la misa. Si no se repite, yo he escuchado que se dice, se actualiza. Se actualiza, se hace presente, se renueva también. Podríamos decir que el sacrificio en el altar, yo, que vivo en el siglo XXI, Sí, que no estuve presente en Judea hace 2000 años, sí. ¿cómo hago para que el sacrificio de Cristo hace 2000 años se aplique a mi vida y tenga efecto en mí? La misa. Para eso hizo la misa Jesús. Exacto, pero además, en virtud de la resurrección, o sea, porque Cristo ha resucitado y vive a la derecha del Padre. Ajá. Es por eso que el sacrificio de Cristo que se llevó a cabo en la historia, Sí. en la resurrección ese sacrificio se vuelve eterno. Lo que se llama la liturgia divina. Exactamente, de esa forma que yo puedo unirme a la liturgia del cielo, como lo dice el Concilio Vaticano II. Donde Cristo está permanentemente entregándose al Padre. Exactamente, en virtud de su único sacrificio de la cruz. Lo llevó a la eternidad y yo puedo participar en el tiempo de... Exactamente. No estoy tan mal, ¿eh? No, impresionante, impresionante. Y así ahora la gente ya, esperemos que cuando vaya a misa diga, ahorita, mira, estoy en los pies de la cruz de Cristo. Yo puedo pensar que estoy ahí junto a Juan y a María. Es que no lo piensas, Estoy. estás, ¿no? Okay, estoy. Estás. Por eso cuando termina el Padre antes del Santo dice, con todos los ángeles y los santos. Porque ya están ahí. Te aclamamos diciendo santo, santo. Bueno, wow. Entonces, bueno, mira. ¿Cómo inicia entonces? ¿Cómo inicia? Entonces, mira, además aquí tenemos una cosa muy simpática. Oye, Sí. Bueno, muy simpática. Aquí está el cáliz. Sí. Pero mira, ahora el cáliz lo tengo cubierto. Oye, espera. Los fieles, Sí. qué privilegio con María Visión, los fieles no tenemos acceso a esta cercanía. No. Entonces yo participo de todos los fieles. Sí, sí, sí. Y vamos ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto? Bueno, mira, antes que nada hay que decir que lo que se ofrece en la misa Sí. no es pan y vino. ¿No ofrecemos eso? No, eso lo presentas. Presentamos. Presentamos para que se conviertan en el cuerpo Ok. y la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué ofrezco? La moneda que he hecho a la... Bueno, eso es, antes la moneda ha venido a sustituir, que antes la gente traía pues todo lo que, para que la iglesia distribuyera entre los pobres. Comida. Exactamente, ahora también hay procesiones de ofrendas Sí, sí. que ponen toda una guitarra, un no sé qué, un Sí, no sé sí. cuántos. Pues de esta instrucción de la que habíamos hablado, Redemption y Sacramentum, sobre algunos abusos, habla de que por favor en la procesión de ofrendas se lleve pan y vino, basta. Entonces, si no ofrezco pan y vino, ¿qué es lo que ofrecemos? El cuerpo y la sangre de Cristo. Al Padre. Exactamente, eso sí es para el Padre, ¿no? El Padre que quiere pan y vino, ¿no? Sí, ¿Para qué le ¿cómo es sirve? Dios? Tiene un almuerzo y Tiene entonces hambre, ¿o qué claro. pasa? A ver, entonces, mira, a ver. esto ya desafortunadamente mucha gente no lo usa. Sí. Incluso está en las rúbricas, que el cáliz se cubra con el cubrecáliz y se ponga un estuche para el corporal. Entonces, ¿esto qué es? Esto es el estuche del corporal. Entonces, mira, a ver, ponte tú aquí. Del corporal. A ver. Ponte tú aquí. Mira, todo lo que normalmente se hace es que tú tomas esto, Ajá. lo abres y se lo presentas al Padre. No lo abres así, entonces el sacerdote toma el corporal. Este es el que te está ayudando. Claro, el que toma el corporal lo pone en el centro del altar y como decía, ¿no? Es una bolsita que impide que las partículas de Cristo se vayan por cualquier lado del cuerpo de Cristo. ¿Y este dónde lo pongo? Ese lo pones allá, o sea, afuera. Entonces después esto queda, normalmente no lo pones pegadito al altar, lo pones más o menos a una distancia prudente, ¿no? Después esto, ¿no? El cáliz con el cubrecáliz. Esto normalmente va así, se pone en el altar con el cubrecáliz. ¿Y yo cómo lo quito? Mira, lo descubres. ¿Cuál es el sentido del velo? ¿Te acuerdas que se rasga el velo del templo, no? Con Jesús. Exactamente. Ok. Y también, pues, Dios ha puesto su tienda entre nosotros. Es la tienda de la presencia de Dios. Y el velo que Moisés se ponía. Exactamente. O sea, es todo eso, ¿no? Que ahora se descubre y llegamos a la nueva alianza. Ajá. Entonces esto se dobla así y se puede dejar incluso aquí al lado, ¿no? Del altar. Después tenemos esta que se llama la palia. Aquí además bien bonito, ¿no? Quis sicut Deus, ¿quién como Dios? Ah. Esto va a servir para cubrir el cáliz, entonces lo pones al lado. Después tenemos la patena, ¿Cómo se llamaba este? el palia. Palia. Ajá. Después tienes la patena. Que la patena es Este platito, ¿no? Por decirlo Sí, así, sí. donde tienes normalmente la forma que consagra el sacerdote, esta forma grande,
que es pan, obviamente. Por eso cuando la presentes, y aquí es muy importante, ¿no? La presentación, dice las rúbricas, que tienes que tenerlo levantado sobre el corporal, aún así poquito. No es bendito sea Señor Dios, porque no estás ofreciendo, estás presentando. Entonces nada más con que lo tenga a unos pocos centímetros sobre el corporal, dices bendito sea Señor, toda la oración, y lo pones encima del corporal. Después de que hemos presentado el pan y lo hemos puesto aquí sobre el corporal, entonces tomas el cáliz, Sí. normalmente pues lo limpias, o sea lo tomas con una mano y lo limpias así, Ajá. y después te mueves al lado del altar, lo tomas, y entonces el acólito te trae agua y vino. Sí. Vino, y después solo pones una gotita de agua. La razón es histórica, si quieres, porque el Señor cuando celebró la última cena tomaba agua con vino. Y ahí hay una oración que tú dices en secreto. Sí. Mira qué bien. Sí, dices, per ius aqua vini mysterium, eius efficiamur divinitatis consortes, cui humanitatis nostre fieri dignatus est. Es decir, Particeps. Dice, el agua unida al vino ajá. sea signo de nuestra participación en la vida divina. O sea, significa que la gotita representa, el vino representaría como la divinidad, y nosotros que entramos por Cristo, ¿no?, a formar parte de la vida divina. El agua unida de nuestra participación en la vida divina, de quien ha querido compartir nuestra condición humana. Vaya. O sea, es justamente, estás representando el misterio de la unión entre Dios y el hombre que se llevó a cabo en Jesucristo. Entonces ahí nos unimos también. Es como Exactamente. esa gotita de agua, Claro. somos nosotros que vamos a participar en el océano de la divinidad de Cristo. De Dios, a través de Cristo. Vaya. Exactamente. Bueno, después normalmente tomas y secas un poquito. Y luego tienes que tomas el cáliz y lo presentas. Ajá. Igualito como hiciste lo pasado, nada más que ahora lo pones aquí. Lo pones aquí y lo cubres con la palia. Oye, te puedo preguntar, ¿qué oraciones haces cuando presentas el pan, que yo veo que lo tomas, lo tienes aquí, y luego el cáliz? Bueno, hago las que hace todo el mundo, ¿no? Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, todo eso. Lo que pasa es que lo dicen también las rúbricas, y esto incluso en el misal, ¿no? Lo propio es que aquí se cante. Lo propio es que se cante. El canto de ofrendas que decimos. Sí, que sería mejor el canto de la presentación de los dones. Ok. Que además tiene el sentido de que los fieles aquí presentan todo lo que quieren poner delante de Dios para que Él lo transforme. Ahí es un buen momento para yo como fiel Poner tus intenciones. Por ejemplo, poner tu corazón, estar diciendo, ay Señor, ya ves que soy bien egoísta, bien envidioso, pues pongo mi envidia, pongo mi orgullo ahí para que tú lo hagas bueno, deje de ser odio y se convierta en amor y todo eso. Okay. Y por eso, es a lo que iba, también se puede hacer en silencio. Y sinceramente es la que a mí más me gusta. Entonces yo lo hago en silencio, cuando no hay canto, y que puede ser bendito. O sea, también esto es bueno decirlo, ¿no? Si el coro está cantando, yo no tengo que decir, bendito sea Señor Dios del universo, por encima del coro. Nada más que es horrible, pero sí, no tienes que decirlo, ¿no? Y si el coro no canta y lo quiero hacer en silencio, mejor incluso, porque das la oportunidad a los fieles de que en este momento se unan a lo que vamos a presentar a Dios, para que Él, cuando convierte el vino en sangre y el pan en cuerpo, también transforme eso que nosotros le hemos presentado y se haga efectivo en la comunión, ¿no? Bueno, y ya estás listo. Después viene toda la parte, ¿no? Viene la plegaria eucarística. Te lavas. Incluso dice que cuando el sacerdote se lava las manos, expresando el deseo de purificación, ¿no? Y ahí también hay otra oración. Antes de eso hay una oración secreta. El sacerdote se inclina y dice: In spiritu humilitatis et in animo contrito suscipiamur a te Domine, et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tu odie ut placiativi Domine Deus. Esta no me la sé bien en español. Dice, en el espíritu de humildad, acepta, Señor, el sacrificio que te ofrecemos, y que sea agradable a ti. Bueno, más o menos así es, ¿no? Y después vas allá y dices, lava, Señor, lava del todo mi delito y limpia mi pecado. También lo uso en latín. Sí. Estas oraciones se dicen en secreto, por lo mismo que te había dicho, ¿no? A veces se escucha que limpia del todo mis pecados. No, en secreto. Es el recogimiento del sacerdote para que celebre reverentemente la misa, ¿no? ¿Y luego? Luego, pues viene el Señor esté con ustedes,
levantemos el corazón, que da la... Sí. Entonces, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Sí, levantemos el corazón. O sea, aquí esta parte, incluso hay un comentario del cardenal Ratzinger, ¿no? Antes de que fuera papa, del sursum corda, ¿no? O sea, levantemos el corazón, llevémoslo a Cristo, llevémoslo a lo máximo, ¿no? Y ahí decimos, lo tenemos levantado hacia el Señor. Exactamente. Es decir, los fieles estamos diciendo, ya estamos así, ya estamos en ese estado, digamos. Exactamente. Pero ves, dices levantemos, no levantamos. Levantemos el corazón. Sí, sí. Bueno, entonces ya está. Después el sacerdote hace la plegaria el prefacio se llama, que como lo habíamos comentado, ¿no? Yo te narro las acciones de Dios que muestran su santidad. Por eso nosotros al contemplarlas, lo que suscita la contemplación de las obras de Dios en nosotros es decir, santo, santo. O sea, me narras aspectos de la historia de la salvación. Exactamente. Tal cual. Exactamente, siempre. Y son riquísimas estos prefacios que también nadie escucha, pero bueno. No, bueno, algunos. Algunos, ya me he dado cuenta que sí. Santo, santo, santo. Y entonces tú que estás viendo a Dios como el santo, después que viene, pues tú estás en la contemplación de Dios, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y viene lo que se llama la epíclesis, o sea, se invoca al Espíritu para que santifique el vino y el pan. Esa es la epíclesis. La epíclesis. ¿Cómo sé yo que ya estás ahí? Pones las manos, ¿no? Normalmente se imponen las manos sobre el cáliz sí. y el pan, ¿no? La patena, sobre el vino y la sangre. Cuando el sacerdote está así... Y usualmente aquí en México, por lo menos, y en muchas partes de Latinoamérica, yo he visto que cuando llega ese momento es cuando los fieles nos hincamos. Sí. ¿Está bien así? Sí, está bien así. Incluso es conveniente que un monaguillo suene la campana como para decir, Dios desciende ahora. La epíclesis. Estamos Dios invocando desciende. al Espíritu Santo. Si epíclesis es invocación, ¿no? Entonces ya está. Yo me he observado que habemos algunos que nos ponemos de rodillas al momento de la epíclesis y nos ponemos de pie cuando vamos a decir, anunciamos tu muerte, está permitido. La anamnesis. Sí, está permitido. Pero que en la misma celebración hay otras personas que observan lo que tú decías. Sí. Permanecen de rodillas hasta el peripsum. Sí, la doxología. A la doxología, entonces digo, si en la misma asamblea estamos algunos de pie, otros de ¿qué hacemos? Lo que dice las rúbricas también es que hay que buscar la unidad de la asamblea. Hay que buscarla. Pónganse de acuerdo, ¿no? Que nos pongamos de acuerdo para... Claro. Y sinceramente, de buscar estar parados, estar de rodillas, pues hay que buscar la más reverente. La ¿no? más reverente. La más reverente. Bien. Bueno, pero hay que ponerse de acuerdo. Después, el sacerdote consagra el pan. Y para la consagración, pues dice que lo tome en sus manos y que un poco inclinado hacia el altar, consagra. Esa inclinación me llama la atención. ¿Por qué? Porque, a ver, tú tienes el pan, es todavía sí, pan. Es claro, y no voy a consagrar, no te preocupes. No, y ahorita no, por favor no lo hagas. No hay ningún problema. Pero lo tomas y ¿cómo que te inclinas? Sí, dice inclinado hacia el altar. Y ahí empieza la narración de la última cena. Exacto. No, aquí empiezas la parte de tomen y coman. Pero yo he visto a sacerdotes que lo hacen así, todo el tiempo. Sí, pero te digo... ¿O así? No lo dice así la rúbrica. Hablándole a todos, ¿no? No lo dice así la rúbrica. Como diciendo, tomen y coman y no, ¿tienes que estar aquí? Tengo que estar inclinado sobre el altar. Ajá. Aquí digo las palabras de la consagración y luego dice, lo muestra al público. Después lo muestra, porque ¿de qué sirve que yo muestre cuando esto es pan? Y además, por más que lo muestre, tú no vas a ver el cambio. Claro. El cambio sustancial no lo ves. No es accidental. Exactamente, entonces yo lo tomo y una vez que es el cuerpo de Cristo, lo muestro, pero aquí hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Hay quien lo muestra así, hay quien lo muestra así, hay quien lo muestra así. Yo sinceramente prefiero mostrarlo así porque me tapa la cara. O sea, porque si yo lo muestro así, la gente no me ve. Ve a Cristo. Ve a Cristo. Si yo me pongo así, pues aquí me estás viendo la cara a mí. Si yo lo pongo así, pues bueno. O sea, aquí hay opiniones incluso, hacer así dice que se puede confundir con el momento de la elevación o el ofrecimiento, pero bueno, se pone así para que tú lo adores. O sea, ese es el momento en el que tú tienes que rendir a Cristo un acto de adoración, ¿no? Bueno, después descubre el cáliz de la palia y lo consagra igualito, un poco inclinado hacia el altar, consagra
y después otra vez lo muestra. Y este cáliz está precioso además, lo muestra. Eso es bonito, el cáliz tiene que ser de un material noble. ¿Qué es un material noble? Pues al menos un baño de oro, de plata, alguna cosa por el estilo, un metal que impida que absorba lo que pones adentro, ¿no? ¿O qué tal de cristal? No, eso incluso está prohibido. ¿Por qué? Pues porque es una falta de... es como... pues más bien justamente parece una cena, ¿no? Y además el cristal se podría romper, ¿no? Claro, claro. Y además, como te digo, parecería una cena y justamente la misa no es memoria de la cena, sino del sacrificio de Cristo en la cruz. En áreas de misión yo he visto cáliz de barro. De madera. De madera, no. Tiene que tener al menos la parte de adentro, tiene que ser un baño de oro o de... Por dignidad. O de bronce o lo que sea. Por dignidad y para evitar que se absorba la sangre de Cristo en la... Esto es facilísimo de limpiar, ¿no? Y por eso en la purificación lo puedes hacer. Muy bien. Bueno, y después viene toda la parte que tú sabes, ¿no? De por eso, Padre, nosotros tus siervos, y el sacerdote está así, en actitud de oración. Y al final, ahora sí, vamos a ofrecer el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Esa parte es muy importante, a ver. Es la parte del por Cristo con Él y en Él. Aquí sí, por Cristo con Él y en Él, y lo levantas porque estás ofreciendo al Padre, por obra del Espíritu Santo, a Cristo, su Hijo, el único sacrificio agradable. Lo único que realmente le podemos ofrecer que es agradable. Y justamente para que después tú, cuando comulgues, entres en este momento de que Cristo se ofrece al Padre, ¿no? A ver, Padre, otra vez. A ver, dime. Esta parte, sí. Cuando tú vas a hacer el ofrecimiento, ¿qué dices estas palabras? Por Cristo. Con Él y en Él. A ti, Dios Padre. ¿Esa parte la podemos decir todos? No. Por supuesto que no. No, a ver, pero ¿cómo que no? No, ya sé, tú hasta la cantas, ¿no? Con el sacerdote. Por Cristo, no, bueno, por Cristo, es con Él. A mí me ha tocado estar en misa y muchas personas la dicen. No, incluso hay o inclusive veces, algunos veces el Padre dice, digamos todos juntos. Por Cristo. No, lo que pasa es que, mira, hay una cosa que tenemos que tener clara. Por el bautismo somos iguales, pero no todos tenemos la misma función en la iglesia. Yo soy sacerdote ministerial, o sea, tengo el orden sagrado, un sacramento más que tú. Sí. Y que justamente me da la capacidad de ofrecer a Cristo, al Padre. Pero no porque yo lo haya merecido, sino porque tengo una consagración. Tú, en cuanto fiel, puedes ofrecer a Cristo sacrificios, claro, espirituales. Pero tú no tienes el poder de cambiar el pan en cuerpo y por lo mismo de ofrecer a Cristo al Padre. Padre, pero entonces no participamos. Claro que participas. Cuando tú dices amén, todo lo que yo acabo de hacer, lo haces tuyo. Que ese amén que viene después de cuando tú dices... El más solemne. Yo he escuchado que algunas personas dicen el gran amén. El gran amén. Que inclusive se pide o se recomienda que debería ser cantado. Claro. Amén. Amén y con toda la fuerza. Y 3 veces. Claro, porque es el momento, como te digo, en el que pues, se ofrece Cristo al Padre. Entonces, esa parte es únicamente para el sacerdote. Exclusivamente el sacerdote, y Redemption y Sacramentum dice, se ha de evitar este abuso. Yo incluso... ¿Y si concelebras? ¿Quién dice esa parte? No, que el que concelebra, cuando estamos concelebrando el sacerdote, lo decimos todos los sacerdotes. Ahí sí. Ahí sí, pero somos sacerdotes. Ok, pero sí claro, todos. Claro, incluso yo me acuerdo algunas veces cuando venía este abuso, pues el sacerdote se calla y empieza en latín. Y ahí sí a ver quién le sigue, ¿no? A ver quién lo sigue. Claro, porque es que es propia del sacerdote. Per ipsum. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patria omnipotente, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amén. Bueno, y entonces ya está. Después, ¿qué sigue? Viene toda esta parte. ¿Te acuerdas que habíamos dicho a Dios, santo, santo, santo? Sí. Pues por obra del Espíritu, Cristo se hace presente. Yo, sacerdote, al ofrecer a Cristo al Padre, tú al amén, te has unido a Cristo que se levanta, que sube al Padre, que tú en tu dignidad de Hijo de Dios, ahora sí estás de frente a Dios Padre en virtud de Cristo. Sí. Y ya no le dices santo, 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 sino por la cercanía que ahora hay, le dices Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Ves? Ya tienes esa intimidad con Dios gracias a que Cristo te ha levantado con su sacrificio. Y aquí llegamos a una parte interesante. Sí. A ver, en el Padre nuestro. De pronto yo me fijo que tú, sacerdote, estás, bueno, no sé si estás con las manos juntas, pero de pronto extiendes las manos. Sí, en y yo un día por curiosidad, bueno, te pregunté un día y luego fui al misal y ahí dice, ¿no? El sacerdote con las manos extendidas, pero... Ya voy a lo que vas. Ya sabes a dónde voy. Sí. Pero de pronto
no solamente tú extiendes las manos, sino ya todos los fieles, también el Padre Nuestro pareciera que es la postura requerida, ¿no? Extender las manos. Mira, aquí está Rito de la Comunión, dice, extiende las manos y junto con el pueblo continúa. O sea, eso de extiende las manos es para el sacerdote. Claro, o sea, es que aquí hay muchos que dicen, claro, extiende las manos y junto con el pueblo, entonces también el pueblo tiene que extender las manos. Pero si aquí la rúbrica quisiera que también el pueblo extendiera las manos, diría, extienden las manos. Claro. Y junto con el pueblo dicen, o todos juntos dicen. Aquí dice extiende, obviamente en singular, porque arriba está hablando del sacerdote, dice, una vez que ha dejado el cáliz y la patena, el sacerdote con las manos juntas dice, no sobre el altar, no así, sino dice las manos juntas, extiende las manos y junto con el pueblo continúa. O sea, junto con el pueblo se refiere a la oración, la hacemos juntos. El sacerdote, es que la cuestión que se ha perdido un poquito últimamente es recordarte que el sacerdote, justo por su unción sacerdotal, se dirige a Dios en tu nombre, pero desde otra posición. O sea, tiene, pues de alguna forma, está como el eslabón, haz de cuenta, ¿no? Sí, sí. Que une al pueblo por un lado, a Dios por el otro, y el eslabón es el sacerdote. Por lo tanto, él es el que siempre ora con los brazos extendidos, que también recuerda a Moisés. Ahora, yo noté algo. Esto, yo dije, bueno, ¿cómo habrá empezado esto? Y yo supondría que en este espíritu de participar activamente, al ver que el sacerdote hace esto, todo el mundo lo hace. Pero si yo me fijé, ¿cómo se llama la oración que viene justo después del Padre Nuestro? Se llama embolismo. El embolismo también dice que el sacerdote con las manos extendidas continúa. Sí. Y sin embargo, en esa parte ya todos los fieles bajan las manos. Claro. Entonces, mira, sinceramente yo creo que si tú tienes las manos extendidas, pues tienes todo el derecho, ¿no? de dirigirte a Dios como Padre. Pero en ese momento estás tú, pues no en la posición, por decirlo así, del sacerdote, que es tu eslabón. Tú vas detrás de él a dirigirte al Padre, ¿no? Entonces ahí lo mejor sería tener las manos juntas. En la actitud de oración. En la actitud de oración. Incluso se pueden tomar de las manos. Ahora tómense de las manos, suben al altar. A ver, es que yo quiero preguntar eso. En realidad, entonces, dices, puedes tener las manos extendidas. Sí. Pero sí sé por qué. Claro. O sea, que yo tengo una razón. Sí. Pero si digo, pues porque el Padre lo hace. Claro. Hay que entender que es una postura corporal propia del sacerdote. Propia del sacerdote, sí. Ahora, si estás concelebrando, ¿los otros sacerdotes también hacen eso? Para el Padre Nuestro sí. Okay. Para el Padre Nuestro sí, y después cerramos todas las manos. Ahora, lo de darse las manos. Es muy común, ¿no? Que inclusive el Padre te dice... Sí, tomémonos de las manos. Tómense todos de las manos. Yo creo que se quita un poco el recogimiento y se pierde esa parte que además es la oración que Jesús nos enseñó, ¿no? Es Jesús que ora y tú te unes a la oración de Jesús. Por eso el sacerdote está así y los fieles pues están unidos a la forma en cómo está orando el sacerdote, que no tiene por qué extender las manos. Igualito te puedes unir en alma, en espíritu, en corazón, en fuerza, en lo que quieras, ¿no? Bien. Bueno, seguimos. Después viene toda la parte, como tú llamabas, ¿no? Del embolismo, lo que sea. Y después el sacerdote. Bueno, además hay que decir aquí algo. Cuando se desea la paz, mira, lo dice aquí. La famosa paz. La famosa paz, ¿no? La paz del Señor esté siempre con ustedes. Esté también, dice. Sí, sí. Y aquí está, mira. La paz del Señor esté siempre con, aquí pone vosotros, porque no es el ordinario de la misa que acaba de aprobar la Conferencia Episcopal Mexicana, es el misal un poquito viejito, ¿no? Y luego mira lo que dice la rúbrica. Luego, si se juzga oportuno... Eso me parece interesante. El diácono o el sacerdote añade, dense fraternalmente la paz. Yo tuve que acercarme porque esa parte me interesa. Luego, si se juzga oportuno. Eso significa... que yo puedo omitir perfecto el saludo de paz. Que tú podrías decir, no es oportuno, y se omite. Exactamente. Y luego la gente va a decir, ay, ¿qué pasó con la paz? Pues no, el sacerdote perfectamente, porque no lo ha juzgado oportuno, omite el saludo de paz. Y a lo mejor cuando prevé que a lo mejor los niños de la primera banca van a correr como locos hasta el otro lado y va a brincar a su mamá y van a hacerse, y se va a quitar por completo todo el recogimiento. Ahora, entonces yo voy a hacer, estamos aquí. Estamos Hay aquí. una parte que sí se requiere, que es, tú dices claro. esto, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Sí, y con tu espíritu. Esto sí se requiere. Sí, y después puedo omitir esto. Puedes omitirlo, Claro. lo de dense lo de paz. Y no hay saludo de paz, pero es que uno no tiene que escandalizarse. Ay, es que no te desee la paz. Es que, ¿qué es más importante? ¿La paz que yo pueda dar a mi vecino o que la paz de Cristo, la paz del Señor, esté siempre con ustedes?
Claro. Entonces ya tengo la paz de Dios, o ya al menos en deseo la poseo, ¿no? Ahora, yo tengo entendido, corrígeme, Sí. que ya en este momento no es muy apropiado que tú vayas a darle la paz a medio mundo. ¿Quién? Yo, Tú sacerdote. como sacerdote. No, hombre, hasta está prohibido. Dice, el sacerdote da la paz sin dejar el presbiterio. O sea, sin dejar esta parte que está reservada solamente a los presbíteros, ¿no? ¿Por qué no dejas el presbiterio? Bueno, pues justamente por lo que estás diciendo, ¿no? Yo no puedo ya dejar a Cristo aquí solito en el altar e irme quién sabe a dónde. A la víctima. Sí, bueno, que no está solito, ¿no? Pero en fin. Sí, sí. O sea, yo tengo que estar aquí. Y dice, no deje el presbiterio, yo doy la paz a un ministro Sí, sí, me acerco. o a otro, a un acólito. Y también incluso algunas conferencias episcopales han dicho que el signo de la paz se dé a la derecha, a la izquierda, basta. No derecha, izquierda, adelante, atrás, correr allá atrás. Eso también, eso no solo para el sacerdote, es para Sí, el fiel. claro. Yo estoy en las bancas y Claro. es un signo. Sí, O sea, es nada más una manifestación con de que yo algo se que lo ya dé recibiste. a una persona o dos, es un signo. Sí. No tengo que darle Sí. la mano a todos. Es que además aquí en México somos bien sentidos, ¿no? Ay, no me dio la paz. Algo se trae conmigo. Y en Latinoamérica en general. Sí, en general. Ahora, entonces, que me quede bien claro, no debería ser que tú como sacerdote Ajá. vayas y recorras Toda la filas iglesia dando la paz. Y ya se las di, la paz del Señor esté siempre con ustedes, con tu espíritu, ya está. Entonces luego lo que hace, y dice la rúbrica, que en cuanto el sacerdote rompe la hostia Ajá. a la mitad, es Cristo roto en la cruz, Ajá. ¿no? Es el momento en el que Él, pues por decirlo así, muere es una interpretación alegórica, no es de que, como te digo, yo mate a Cristo, Sí, sí. pero es ante el Cristo roto en la cruz, del cual brotan los sacramentos de la iglesia, la gente, o como hizo el centurión, lo reconoce. Este verdaderamente era hijo de Dios, solo que nosotros utilizamos otra confesión. En cuanto yo rompo el cuerpo de Cristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Es decir, que el canto o la aclamación del Cordero tiene que ser hasta Al momento en el que se al fracciona momento la que tú hostia. fraccionas. Sí, porque es lo que te digo, ¿no? Ya estamos en Cristo, estamos en el momento de su sacrificio en la cruz. Yo cuando lo reconozco roto, muerto en la cruz por mí, digo, Cordero de Dios, o sea, tú eres el Cordero que quita el pecado. Estoy haciendo una profesión de fe que me prepara después a recibirlo en la comunión. Ahora, ¿qué pasa? Me toca, hay muchos coros, tú sabes, Sí, ahora en la iglesia. sí. Personas que cantan la misa y que cuando tú dices la paz, dense un saludo de paz. Y apenas has dicho eso y el coro empieza a cantar el Cordero. Pero No. tú todavía no estás partiendo el cuerpo de Cristo. Yo como sacerdote tendría que esperarme que terminaran su fiesta Sí, de la paz. exacto. Lo siento, ¿no? Pero que esperar que terminaran. Y ya una vez que han terminado, hoy, acá los ojos, porque Sí. van a reconocer a Tú Cristo. te esperas. ¡Pac! Yo sí me espero. Pero si el coro empezó a cantar el Cordero, porque eso sucede. Pues Estás apenas dando la paz y el coro ya empezó a cantar. pues yo lo Cordero que de- hago es que hago la fracción. Procedes aunque todo el Sí. mundo esté en la paz. Sí, sí, sí. Eso está, deberíamos hacer algo al respecto. Deberíamos hacer algo al Tomar respecto. conciencia todos. Claro, de que ese momento hay que esperar Hay que esperar el coro. Todos espera un mirando. momentito. Bien. para reconocer a Cristo. Y luego aquí viene otra parte, ¿no? Que el sacerdote corta un pedacito. Eso, a ver, eso es bien interesante. Sí. Ese pedacito Corto que un cortas. pedacito y lo pongo adentro del cáliz con la sangre. Y ¿Y digo, eso qué significa? sí, esto significa que la unión del cuerpo y de la sangre de Cristo es Cristo entero el que está aquí, ¿no? El Cristo total y el Cristo entero, como Sí. dice la iglesia. O sea que yo, si recibo solo el cuerpo de Cristo, no recibo la mitad de Cristo. Si yo recibo solo el cáliz, recibo la mitad de Cristo, sino que hay una unidad y por eso yo pongo un pedacito del cuerpo en la sangre. Bueno, después el sacerdote dice que reverentemente con su... ¿Cómo? Y aquí hay unas oraciones que hacemos los sacerdotes, otra vez una secreta, ¿no? Y esta, además incluso aquí lo dice, mira, dice, mientras tanto se canta o se dice Cordero de Dios, mientras el sacerdote fracciona. Una vez que ha terminado la fracción del pan, dice, a continuación. O sea, no dice, mientras como el canto del Cordero de Dios está tardando 3 horas, el sacerdote hace las oraciones secretas. Dice, a continuación del Cordero de Dios, el sacerdote con las manos juntas dice en secreto. Ajá. Con las manos juntas, en secreto. Y aquí hago yo mi preparación a la comunión. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, aquí hay las oraciones, ¿no? Después adoro al Señor haciendo la genuflexión Ajá. y lo muestro. Aquí incluso dice, ¿Cuándo viene lo de
qué dices? El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. No, dice me guarde. Esa es la comunión del sacerdote nada más. ¿Y es una oración secreta? Claro. Aquí en el misal dice que puede tomar la patena y decir, este es el Cordero de Dios. Cuando salió el misal en el 2000, dijo que podría hacer esto o podría tomarla junto con el cáliz para mostrar, bueno, pues que estos dos son el cuerpo y la sangre de Cristo, es el Cordero de Dios, ¿no? Y después, reverentemente, dice en secreto, aquí está, mira, el sacerdote dice en secreto, el cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. O sea, yo que a ti, fiel, te digo, el cuerpo de Cristo, y tú contestas amén. ¿Quién me dice a mí? ¿Cómo hago yo la profesión de fe de que lo que voy a consumir es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. ¿Y tú respondes amén? Y comulga reverentemente el cuerpo de Cristo. Yo no digo amén. Comulgo, después consumo el cáliz, o sea, la sangre de Cristo, igualito, con reverencia. Y ahí es donde tendría que empezar el canto de comunión y la gente se tendría que levantar a comulgar hasta que yo haya comulgado el cáliz. Porque muchos amenazan Cordero de Dios y se forma la fila. Si quieres, ¿Tienes prisa? Hay que ser el primero en la fila, ¿no? Claro. Entonces, el canto de comunión hasta que el sacerdote consume el cáliz. Consumió la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Muy bien. Ok, pues bueno, mire, ya después nada más viene la distribución de la Eucaristía y aquí nada más, y con esto creo que podemos terminar incluso, Rafa. La Iglesia permite, para los lugares en donde los obispos lo hayan solicitado, o sea, ojo que esto tiene que ser algo que solicite la conferencia episcopal, que se reciba en la mano la comunión, lo cual sinceramente ha dado lugar a muchísimos abusos, profanaciones. Además se te quedan partículas a veces en la mano, hay gente que se va con la hostia sin haber comulgado, yo sacerdote tengo que correr atrás de ellos y decirle por favor comulgue la hostia. Ay, no, es que yo quiero comulgar solita en mi banca. Pues no, por favor comulgue, porque yo no puedo exponer el cuerpo de Cristo, ¿no? La otra es de pie en la boca, que es como se hace mayormente aquí en México, pero imagínate que llega un fiel y se me pone de rodillas y dice, yo no puedo agarrar y decirle, no, levántate, así no se recibe la comunión. No puedo. Que en la instrucción Redención y Sacramentum habla. Exactamente. Que nadie se le puede negar. Para negar la comunión tienes que tener razones suficientes y ponerse de rodillas no es una razón suficiente. Ahora, inclusive, yo he notado que las celebraciones con el Papa Benedicto XVI, la gente que comulga con él, que no son todos. Sí, comulgan de rodillas y en la boca. El Papa lo ha pedido incluso en Roma, ¿no? Ha pedido todos los que vengan a comulgar de rodillas y en la boca. Oye, y no voy a usar el abogado de los que... Sí. Dice, ¿no sería muy impráctico que en una misa todos comulgáramos de rodillas? Es que mira, la cuestión es que antes existían los famosos para comulgar unos reclinatorios grandes que iban de un lado al otro. Entonces se pone una fila de 30 fieles por un lado, 30 fieles por el otro, y el sacerdote se va moviendo de izquierda a derecha, dando el cuerpo de Cristo y ya están todos Pero ahora arrodillados. que no existe eso... Pues porque no se pone otra vez. No pasa nada, no está prohibido. El concilio no lo quitó, el misal tampoco lo quitó, ¿no? Para terminar con lo de la comunión, ¿cómo se llama el platito que no es la patena? No, es el platillo, le decía. Sí, el platillo de comunión. El platillo de comunión. La patena de comunión también. Que siempre es para evitar que una partícula que sea del cuerpo o la sangre que no caiga al piso. Claro. Se tiene que utilizar siempre. Siempre. Lo manda el misal y también la Redención y Sacramentum por algunos abusos. Y después el sacerdote la purifica. Purificamos todo. Que solo el sacerdote puede purificar. El sacerdote, el diácono o un acólito instituido, no un ministro extraordinario de la comunión. Él no puede purificar. No pueden purificar. Bueno, de los ministros hablaremos en otra ocasión. En otra ocasión. Entonces al final, el sacerdote ya que ha purificado todo, obviamente esto no estaría aquí porque, como les dije, no es una hostia consagrada, pone todo aquí, lo pone de este lado, vuelve a cubrir el cáliz con el cubrecáliz, aquí está, dobla el purificador. Ahora lo voy a hacer aquí con este pan. Ahorita me lo voy a comer, pero es para no hacerlo delante de todos. Que no es el cuerpo de Cristo, lo repito, es un pedazo de pan que hemos usado para explicar esto. Se pone aquí, el ministro lo toma de abajo y se lo lleva a la credencia y hemos terminado. Regreso a la sede, hago la oración final y bendigo a los fieles. Y colorín colorado, la misa se ha acabado. Y también el programa. Y también nuestro programa. Padre, qué gusto. El gusto ha sido mío, Rafa. Muchísimas gracias. Y espero que les sirva para la mejor vivencia de la misa. Estoy seguro que sí. Te agradecemos muchísimo. Con mucho gusto.